con todos los comentarios, propuestas, observaciones o demás que quieran ustedes hacer. La idea, la dinámica es, hay una serie de personas que se les invitó para que trajeran algún escrito o sus propuestas de manera articuladas, son con las que empezaríamos en esta mañana a hablar. Así es que no hay un orden predeterminado, sencillamente la gente que se ha ido acercando con nosotros a registrarse, a decirnos si nos gustaría participar, son con las que vamos a empezar a darles la palabra. ¿Sí? Así es que en ese sentido yo voy a invitar a la doctora Padilla, que se encuentra aquí atrás, de la Universidad de Sonora, para que nos inicie ahorita con su participación. Hay 4 preguntas que pretenden ser un poco ordenadoras, todas, si se las hemos hecho llegar a algunas personas que las solicitaron. Que nos van a guiar la discusión. No significa que no se puedan hacer propuestas o comentarios que no sean precisamente la alineación que vamos a hacer estatal de educación. Nos interesa muchísimo en esta mesa recuperar diversas experiencias que ustedes han llevado a cabo, que ustedes conocen o que se quiera aportar como desafíos. En la última pregunta vienen los desafíos que vamos a abordar. En la primera sí es más un tipo de aspectos diagnósticos que ustedes están viendo sobre cómo es la significación incorporada. De tal manera que vamos a la primera pregunta. La mesa de educación, cultura y ciencia. Yo solamente quisiera recordar una pequeña frase que viene en el Plan Nacional de Desarrollo de la doctora Claudia Sheinbaum, donde nos habla acerca de que la educación no es un derecho, perdón, la educación es un derecho. Y por eso es muy importante para nosotros poder encauzar todas las diversas propuestas hacia este principio. No es un privilegio, dice ella, por ello la inversión histórica de becas para estudiantes en todos los niveles impulsará la educación humanista y científica como pilar fundamental del proyecto nacional y condición para el país. De igual forma, la educación formativa integral, si nos los ha planteado, bajo el impulso de las artes, muy importante, que se incorpore el deporte y la ciencia como pilares del desarrollo humano. Esos son los elementos fundamentales. El secretario de Educación ahorita los planteaba de manera muy concreta. Entonces nos vamos a la primera pregunta. La primera ronda es: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación pública en su comunidad, en su institución, y cómo pueden superarse? Esto puede ser en cualquiera de los niveles escolares, sí, y también educación no escolarizada. Así es que, bueno, le voy a pasar el micrófono a la doctora Padilla, que nos va a exponer algunas ideas, sí, y posteriormente quien quiera participar, pues, le damos la palabra si quiere participar en esta pregunta o en otra. Puede ser desde tu lugar o acá. Doctora, ¿no me puede apoyar con el micrófono? Con aquí. ¿Qué me lo pongo? ¿Así? Bueno,
¿Me escucho bien? Sí. Ok. Buenos días, creo que todavía a todas y todos. Mi nombre es Dora Luz Padilla, vengo de la Universidad de Sonora, soy profesora en nuestra alma mater. Y bueno, agradezco el espacio para compartir esta visión crítica de la educación superior, que pues esperando que logre aportar esta actualización del Plan Estatal de Desarrollo. Bueno, la educación superior en Sonora pues cumple un papel estratégico, forma capital humano, genera conocimiento y contribuye a la equidad social y territorial. Sin embargo, estos avances también conllevan ciertos retos estructurales, ¿no? Que reflejan desigualdades territoriales, baja inclusión, poca diversificación y también desarticulación entre las instituciones. Nuestro sistema tiene más de 125,000 estudiantes, 80 instituciones de educación superior y una cobertura que supera el promedio nacional. Voy a nombrar algunos de los problemas que considero los más relevantes. El primero es que hay cierta concentración territorial y desigualdad de acceso. Más del 80% de la matrícula se encuentra en las sedes de Hermosillo, Nogales, Navojoa y Cajeme, dejando fuera pues estas comunidades rurales, indígenas y periféricas, lo que provoca una brecha territorial en el acceso a la educación superior. También hay una baja diversificación de modalidades educativas. El 90% de la oferta educativa es presencial, mientras que las modalidades mixtas y a distancia pues son marginales, ¿no? Lo que tampoco atiende a las necesidades de estudiantes que tienen que trabajar, madres que quieren compaginar el trabajo con sus estudios o personas con discapacidad. Una de las propuestas que podría ayudar a esa problemática es crear red de campus regionales multisede, ampliar también la infraestructura en zonas rurales y ofrecer programas flexibles, modulares o semipresenciales que respondan a los contextos locales de manera equitativa. Otro desafío es también la baja inclusión de grupos históricamente marginados o excluidos. Según la NUYES, de estos más de 125,000 estudiantes, el 0.7% se clasifica como estudiantes con discapacidad. Y sí me escucho. Y el 2.1% son estudiantes que se identifican como hablantes de lenguas indígenas. Entonces, menos del 3% pertenecen a esta comunidad. Y evidencia pues la baja participación de estos grupos en educación superior. Además, 40 de estos estudiantes son simultáneamente estudiantes con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas, lo que aumenta esta brecha de exclusión, ¿no? De discriminación. Una de las propuestas sería implementar pues, un sistema de educación más inclusivo, proteger los cupos de estas personas, modificar la infraestructura más accesible, personal capacitado, programas de acompañamiento académico, políticas de no discriminación e interculturalidad. Otro de las problemáticas es, no podemos dejar de lado a quienes sostienen a la educación superior, en este caso a los profesores, que en este sistema estatal y en todo el mundo ha habido una creciente precarización del profesorado, particularmente quienes laboran como profesores de asignatura o de contrato, pues tienen bajos salarios, carecen de prestaciones, servicios médicos, tienen cargas excesivas y pocas oportunidades para profesionalizarse. Por ello es una de las propuestas garantizar justamente condiciones laborales justas a través de los estatutos, de las condiciones laborales de trabajo, de las universidades, que haya apoyo para la profesionalización continua y un reconocimiento integral de las funciones, no solamente de la investigación, sino también de la docencia, de la vinculación. ¿Y cómo voy de tiempo?
2 minutos, ok. Otro gran desafío que vale la pena mencionar es la escasa presencia del posgrado y de la investigación en el Estado. El 88.1% de la matrícula está cursando estudios de licenciatura, mientras que solo el 4.6% se ubica estudiando una especialidad, una maestría, un doctorado, lo cual pues limita de alguna manera el desarrollo científico, la innovación y la formación de liderazgo regional. Una de las propuestas sería, por supuesto, fortalecer las políticas y el presupuesto a la oferta de posgrado en el Estado, pero también, por ejemplo, generar convocatorias mixtas, tanto en el sector privado, público, para financiar proyectos de investigación aplicados al desarrollo regional. Y una más sería la desvinculación entre formación, territorio y sostenibilidad. Muchos de los programas educativos están desconectados de los contextos sociales, culturales y económicos locales, por lo que se termina desaprovechando este capital humano, este conocimiento para aportar y transformar las regiones de acuerdo a sus necesidades. Por eso valdría la pena proponer impulsar centros universitarios de innovación productiva, integrar saberes comunitarios al currículo y promover proyectos de desarrollo sustentable con participación tanto de los estudiantes y de los docentes. Y bueno, hay más problemáticas, ¿no? No menciono las tendencias de los perfiles de los estudiantes, de los académicos, el tipo de instituciones, el tipo de gobernanza que también influye en estos cambios en el sistema de educación superior, pero que bien vale la pena centrarse en una lógica de cambio profundo y no solo cuantitativo, sino que considere estas necesidades, que considere la equidad, la pertinencia y la justicia social. Muchas gracias. Te voy a pasar el micrófono. Gracias. Para quien desee, también por aquí tenemos folders. Si alguien quiere, apoyen aquí. Si alguien quiere, bueno, no hay una invitación inicial en el código fuera. Si alguien lo quiere escanear, ahí es donde aparecen las preguntas. Sí, se puede participar de manera directa, sí, con algunas palabras claves que se gustan. No sé si alguien más quiere participar. Muchos de los programas educativos están desconectados de los contextos sociales, culturales. Después de ella. Bueno, a ver si se escucha. Primero quiero decir que creo que este foro es una gran oportunidad para poder también pensar y repensar en otras modalidades de educación. Cuando escuchamos la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación pública en tu comunidad y cómo pueden superarse? Pues resulta que solo se está pensando en la educación escolarizada, en la educación formal, y ahí queda fuera la educación no formal o no escolarizada, que está determinada por la atención educativa en los sistemas abiertos. Es el caso del ICEA. En el ICEA atendemos actualmente un promedio de 14,000 personas que están siendo atendidas desde la perspectiva educativa en el nivel de primaria y secundaria. Pero resulta que son otros los métodos, son otras las formas, son otras las rutas de la atención educativa y son otras las estructuras operativas con las cuales funcionamos como instituto.
Y a mí sí me interesa que esto se conozca, porque se habla de un foro de bienestar social con justicia y resulta que las personas de 15 años a más que nunca tuvieron oportunidad de ir a la escuela o que si fueron, quedaron sus estudios interrumpidos en el nivel básico, primaria y secundaria, pareciera ser que en estos foros no son considerados como parte de los planes de justicia, justamente, y aquí aparece la parte de la segregación educativa. Hay segregación educativa, sí, como lo hay la exclusión educativa. Y solo decir que estas 14,000 personas, sí, también debieran de ser un centro de atención y de preocupación para la Secretaría de Educación y Cultura, y pensar en cómo, imagínense ustedes cómo damos la atención. Nomás imagínense si en el sistema escolarizado hay problemas de infraestructura educativa, hay problemas en la limitación de recursos para la movilidad, para llegar a una mayor cobertura, pues imagínense para un sistema no escolarizado. Entonces yo dejo ahí porque en 4 años no hemos dejado de insistir en todos los espacios posibles que la educación abierta, sí, en educación básica, porque también lo hay, lo conoce muy bien el doctor Basurto, lo conoce muy bien César Maldonado, el tema de la preparatoria o del bachillerato abierto, pero en el sistema de la educación básica, yo sí quiero poner la atención en que seamos considerados, porque además es un proyecto del Estado, es un proyecto donde el gobernador tiene una puntual atención y que podamos tener como esa opción, ¿sí?, de ser incluidas o incluidos como parte de un proyecto de atención prioritaria. Y que este lema de bienestar social con justicia no solo quede en el discurso, o sea, que se plasme en una realidad a nivel de la atención educativa. Yo quiero poner eso en la mesa para que podamos ser consideradas y considerados, y de que somos una oferta educativa más totalmente gratuita. Aquí sí que es totalmente gratuita, porque además trabajamos con recursos mayoritariamente federales, ¿sí?, y con un apoyo del Estado, pero que estamos en todo el Estado y que estamos atendiendo actualmente a muchas personas, sí, para poderles, ahorita decía el secretario de Bienestar, las oportunidades, y Paulina también lo decía, para la vida. Son las oportunidades para la vida, pero luego esas oportunidades para la vida llevan a las oportunidades para el trabajo. Yo quiero contribuir con esa reflexión. Gracias. Igual creo que podemos anotar en el mismo sentido los programas comunitarios, ¿sí?, como los de tipo CONAFE, que se llevan a cabo en algunas comunidades, muy importante, donde tiene que ser abierta la escuela, ¿sí?, a esos programas comunitarios, ahorita comentaba, sí, sobre todo en las poblaciones rurales, sí, en las poblaciones indígenas, donde a veces acceder a estas instituciones es difícil, aun cuando es un programa no escolarizado y es un programa que impulsa también el gobierno. ¿Sí? Hay una de las instituciones. Muy bien, repito la pregunta, que tiene que ver con principales desafíos que enfrenta la educación pública. ¿Alguien más? Acá. Beatriz está, veo aquí, y luego la compañera de ahí de Alessandro.
Buenos días, ya buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Valenzuela, soy docente de educación media superior. El reto, o bueno, uno de los retos que consideramos como urgente atender en este nivel educativo tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Hay muchos retos, escuchaba a la compañera de la Universidad de Sonora y creo que coincidimos en muchos aspectos, pero uno de los que hemos abordado quizás en menor medida es esta parte de la inclusión. Desde la trayectoria que he tenido la oportunidad de desarrollar en este medio, les puedo compartir que me ha tocado trabajar con estudiantes con diferentes tipos de discapacidad, con condiciones que les impiden, digamos, acceder a un aprendizaje como el resto de los compañeros que presentan trastornos del neurodesarrollo o a veces condiciones combinadas. Y esto, pues como nivel educativo nos ha presentado grandes desafíos, grandes retos, porque tenemos una planta docente de profesionistas, tenemos una planta docente que no tiene una capacitación propiamente para impartir clases, que lo vamos teniendo a través de la profesionalización que cada uno lleva a cabo. Sin embargo, el atender a estudiantes con discapacidad implica otras habilidades, implica otras competencias, otra información con la que no contamos hasta el momento. Se han hecho esfuerzos en la institución donde trabajo para poder ir evolucionando, digamos, en nuestro papel, nuestro rol docente. Sin embargo, vemos todavía muchas carencias y en ese sentido, pues es lo que a mí me gustaría plantear. En esto vemos desde el nivel secundaria, quizás consideramos que las familias tienen poca información de las opciones de media superior que existen y que les pueden permitir a sus hijos dar continuidad a su trayectoria académica. Si bien es cierto, están las escuelas regulares, también están escuelas como CAED, que son específicas para educación para personas con discapacidad. Están los CAM laboral, dependiendo de las tipo de discapacidad, de la severidad. Sin embargo, las familias en muchas ocasiones de los estudiantes de secundaria, cuando los jóvenes egresan, no saben hacia dónde dirigirse y mucho menos específicamente en el caso de sus hijos, cuál es la opción pertinente para ellos. Entonces hemos recibido estudiantes con dificultades muy serias, cuyas familias desconocen qué otra cosa pueden hacer por ellos, ¿no? Y como institución, con mucho gusto los recibimos, pero sí también nuestros docentes, pues es la demanda que nos hacen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con un estudiante ciego, con un estudiante sordo, con un estudiante con discapacidad intelectual, con un trastorno del espectro autista? Y eso es básicamente a lo que nos estamos enfrentando y cada vez en mayor medida. Les comento, alrededor del 2022 teníamos un padrón de alrededor de 300 estudiantes, me estoy refiriendo al Colegio de Bachilleres donde yo trabajo, y ahorita tenemos un padrón de 988 jóvenes que estamos atendiendo en 30 planteles. Y el mayor número de ellos presentan trastorno por déficit de atención, trastorno en espectro autista y discapacidad intelectual. Entonces, nuestros profesores tienen la intención, tienen la disposición, sin embargo, pues carecemos de algunas cosas, ¿no? Como la formación específicamente. En este sentido, a mí me gustaría nada más compartirles pues las necesidades y las propuestas que nosotros tenemos. Por un lado, y creo que es lo principal, lo que puede incluir todo, es el crear una política educativa que incluya esta parte, este tema, lo que es inclusión en el nivel medio superior. Sabemos que están los especialistas hasta educación básica, sabemos que hay para preescolar, primaria, secundaria, pero para preparatoria no tenemos una referencia, no tenemos una guía de qué hacer ni cómo hacerlo. Y lo vamos abordando, primero lo hemos hecho de manera empírica y ahora hemos estado tratando, ¿no?, de formarnos, de prepararnos. Sin embargo, pues nos falta mucho todavía en ese sentido. Esta política educativa que proponemos puede incluir varias cosas. En primer lugar, esta instancia estatal que nos guíe, que nos dé lineamientos, normatividad que podamos nosotros aplicar y que también nos permita
digamos, evaluar a los jóvenes, porque a veces sabemos que requieren de habilidades mínimas para poder estar en el nivel de bachillerato. Sin embargo, no tenemos una instancia que nos permita conocer estos criterios hacia si lo recibimos nosotros, si lo recibe CAM, si lo recibe CAED, cuál es la opción para ellos, ¿no? Dónde se les puede atender con mayor calidad. Vemos también la necesidad de recursos económicos para poder trabajar en este sentido y sobre todo formar al recurso humano. Les digo, el recurso humano está, nuestros profesores ahí están, sin embargo necesitamos una capacitación formal desde cuestiones básicas, de información básica, hasta ya el manejo de los jóvenes en aula. Entonces implica muchas situaciones, aspectos pedagógicos, psicológicos, en fin. Buscamos también, proponemos que se contraten especialistas también para educación media superior, que no llegue hasta educación básica, sino que dé el brinquito, digamos, al siguiente nivel, porque sí necesitamos este apoyo de especialistas. Programas donde nos permita ir fomentando esta cultura inclusiva en toda nuestra comunidad escolar, no solamente en los jóvenes que tienen discapacidad, sino que en todos nuestros estudiantes, para promover que haya una mayor aceptación de los jóvenes, de todos los compañeros y también en los profesores, en la gente de servicio, en los administrativos. Necesitamos fomentar esa cultura inclusiva y necesitamos programas que vayan dirigidos a ello. Y bueno, y finalmente también ya en lo práctico, pues materiales didácticos, necesitamos también dispositivos electrónicos adaptados que nos permitan a personas con discapacidad acceder a la información, que es lo mínimo pues, que necesitan nuestros estudiantes. De manera muy general, ese es el planteamiento, esa es la necesidad. Y bueno, sabemos que muchos coincidirán con nosotros y sabemos también que esto irá en aumento y lo que buscamos es seguir ofreciendo una educación de calidad. Muchas gracias. Un segundo. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok, gracias. Mi nombre es Melissa Samaniego y les voy a compartir... Ay, no sé por qué se está cerrando esto. Voy a compartir con ustedes un programa al que llamé Emilio. Se llama así porque mi hermano Emilio, quien era autista, se suicidó mientras estudiaba en la universidad. No fue porque fuera débil, no fue porque no quisiera vivir, sino porque el entorno fue insuficiente para sostenerlo. Hay muchísimos Emilios en los kinders, en las primarias, en las secundarias y en las universidades. Estudiantes que están pidiendo ayuda sin decir una palabra, pero lo dicen a través de su conducta, con su cuerpo, con esa desesperanza que emanan. Y este programa nace para prevenir, para atender, pero sobre todo para transformar la manera en la que vemos la psicología y la manera en la que percibimos la salud mental. Voy a ser muy breve porque podría extenderme muchísimo hablando de esto. Yo estudio psicología ambiental en la Universidad de Sonora y actualmente soy presidenta del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la universidad. Diariamente en la oficina llegan estudiantes pidiendo apoyo psicológico. Desafortunadamente el consejo no cuenta con los recursos para brindar terapia. Y es aquí donde entra un problema porque percibimos que la atención psicológica o la salud mental es únicamente ir a terapia, cuando en realidad en la Universidad de Sonora justo estudiamos la teoría interconductual y lo que dice es que tradicionalmente abordamos la psicología desde un modelo individualista, viéndolo como que solo son factores internos, ¿no? En donde la tristeza es mía, en donde la depresión es mía, la ansiedad es mía, cuando en realidad es un síntoma de
de todos aquellos factores que hay en la sociedad y al final terminan teniendo un efecto sobre nosotros. Entonces, divido esta propuesta en tres partes. La primera se divide en kinder y primaria y es un programa de estímulos a vínculos significativos. El objetivo del programa para kinder y primaria sería establecer repertorios sociales funcionales desde la infancia, en donde se creen condiciones para reforzar conductas de cooperación, de expresión, solidaridad y empatía. Algunas acciones de las que se me ocurren que podrían incluirse en este programa son juegos estructurados con reforzamientos positivos del reconocimiento de las emociones de los propios niños y niñas, rutinas que incluyan interacción libre con guía del docente, formación para docentes en cuanto a modelar conductas empáticas, contingencias ajustadas a la situación emocional del alumnado. En secundaria, planteo un programa de reestructuración de contingencias escolares. Y el objetivo de este programa sería modificar las condiciones institucionales que refuerzan el aislamiento, el acoso y la evasión escolar. Las acciones que propongo para este programa son diagnóstico de prácticas escolares aversivas, es decir, bullying, castigo excesivo por parte de docencias, despersonalización y sobrecarga educativa. Intervención en el sistema de reforzamiento, uso de refuerzos positivos en aula, participación estudiantil activa y creación de grupos cooperativos, así como la instalación de climas interconductuales seguros, que es evaluación constante del ambiente funcional, ya sean rutas, baños, aulas, tiempos de acceso, etcétera. Y justo esto va muy ligado con lo que comentaban las compañeras anteriores sobre inclusión, y me parece muy importante que no solo sea un cambio justo de imagen, sino de fondo, de estructura. Y en la universidad y preparatoria sería un programa de condiciones de permanencia y bienestar. En cuanto a la permanencia, creo que el gobierno del estado ha sido muy atinado porque atacó uno de los factores más importantes para la permanencia, que es el factor económico, ¿no? Ahora tenemos el fondo de becas más grande que ha tenido Sonora en la historia y eso me parece que aborda y aporta mucho a esto. Entonces, el objetivo de este programa de condiciones de permanencia sería estabilizar condiciones que permitan conductas académicas y sociales funcionales, evitando la deserción escolar. Las acciones que propongo son análisis funcional de la deserción, ya sea con entrevistas conductuales, revisión de estímulos y revisión de trámites institucionales, ya sea horarios, la docencia a la que estén como seleccionadas. ¿Se te acabó el tiempo? Ok, muy bien. Bueno, los resultados que esperaría sería un aumento de repertorios sociales adecuados, disminución de conductas evitativas o disruptivas y reducción de casos de abandono y reducción de casos de suicidio. Micrófono. Sí, porque en el tema de inclusión, vaya, efectivamente, y atención a la discapacidad de manera específica, sí es algo que hay bastante rezago, pero también quisiera decir que a veces hay poca visión y propuestas específicas, lo cual se agradece muchísimo el que vengan aparejadas con propuestas como la tuya de manera muy, muy específica. Para seguir un poquito con este tema, creo, la doctora Nozagaray, también de la Universidad de Sonora, nos aportará su propuesta. Muchas
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, continuando con el tema y sin afán de ser redundante, completamente de acuerdo con lo que comentan las compañeras que me anteceden, que lo traía por aquí registrado. Yo creo que uno de los principales desafíos, y lo vivimos también en la universidad, es el tema de inclusión, pero la permanencia. Creo que efectivamente ha habido bastantes avances en términos del acceso, ¿verdad? Tenemos ya universidades incluso para ciertos compañeros, para ciertos grupos, el apoyo económico, todo esto ha abierto las puertas del medio superior y superior. Sin embargo, el reto sigue siendo la permanencia. Y para que los estudiantes de estos grupos denominados vulnerables puedan permanecer, debemos eliminar todas las barreras que en nuestras universidades existen. Y yo iniciaría puntualizando un sistema de registro que permita visibilizar quiénes, cuántos, qué en cada institución. En realidad sé que ha habido avances en ese tema también. Por poner un ejemplo, por ahí del 2020 solicitábamos a la Universidad de Sonora que nos informara cuántos estudiantes con discapacidad tenían registrados y no había un registro, ¿no? Un año después, 2 años después, solicitamos la misma información y teníamos 50 estudiantes con discapacidad en todos los campus. El año pasado solicitamos de nueva cuenta esa información y tenemos casi 200 estudiantes. Entonces podemos observar un incremento bastante considerable en la matrícula con ciertas poblaciones. Entonces creo que es importante visibilizarlos porque en función de eso son las necesidades que nuestros estudiantes tienen y el tipo de barreras que necesitamos disminuir para cada uno. Coincido con la compañera, en este momento los estudiantes que tienen mayor prevalencia son los estudiantes TEA o los estudiantes con TDAH, y ahí el profesorado tenemos bastantes retos, sobre todo a nivel superior y medio superior, porque no estamos formados para ser profesores. Si los profesores de básica requieren formación, los universitarios más en estos temas, ¿no? ¿Qué temas en particular? Metodologías clínicas, el diseño universal del aprendizaje, diseños de evaluación, adaptaciones curriculares, y no con adaptaciones curriculares nos podemos referir a gran cosa, ¿no? Pero los profesores sentimos ese compromiso de cómo hacerlo sin afectar el rendimiento. Eso por un lado. Por otro lado, también en este parte pedagógico ocupamos currículos flexibles. Creo que esa a lo mejor es un poco más difícil de cumplir, pero creo que tenemos que buscar la manera de tener salidas diferentes para nuestros estudiantes, currículos alternativos, una serie de aspectos que son importantes sobre todo en la educación superior. Necesitamos también, necesitamos como una de las barreras para nuestro estudiantado. Yo sé que les a ellos, pero si nosotros somos una barrera y no sabemos qué hacer, cómo hacerlo en nuestra escuela, no ayudamos a su inclusión. Entonces, por eso me refiero a los profesores, no que nosotros seamos el centro, sino que somos una barrera a veces más que otras cuestiones. Los estudiantes necesitan accesibilidad a la escuela, desde el transporte hasta moverse dentro. Por lo general se orienta hacia la infraestructura, pero también necesitan llegar a las instituciones educativas. Se necesita apoyo individualizado y especializado, que ya lo comentaba la compañera hace un momento. Se necesitan tecnologías de apoyo para facilitar el acceso, la participación, el apoyo docente. Los docentes necesitamos apoyo de cómo diseñar materiales, necesitamos apoyo en adaptaciones, necesitamos muchas cosas en ese sentido. Bien, para concluir, yo creo que porque ya dije como si fuera mío, ¿no? En el plan de desarrollo estatal actual hay algunas de estas acciones incluidas, la formación docente, la infraestructura. Sin embargo, yo creo importante que no se deben de perder, o sea, es generar los grupos vulnerables, pero creo que hay cosas que sí es importante puntualizar, especialmente con el apoyo individualizado,
el apoyo especializado, la formación docente, y no solo la formación docente, la formación de futuros docentes, que también hemos visto en algunos trabajos que están haciendo las compañeras de la universidad, que es importante de fortalecer. Al final de cuentas, es un posible profesorado que se va a incorporar a un campo de trabajo y que necesita, preferentemente con anticipación, tener las herramientas para incorporarse en un aula diversa, atender estudiantes diferentes y que lleguen con más herramientas para ello. Comparto el documento. Gracias. Muchas gracias, doctora. Aplausos. Perdón, el compañero desde hace rato me había pedido la palabra. Me gustaría que cerráramos esta ronda, esta pregunta, para pasar a la siguiente, porque los colegas de arte seguramente también tienen muchas cosas que aportar. La siguiente pregunta está vinculada con el arte, el deporte, sí, principalmente. Así es que cerramos contigo. Bueno, sí, soy Oscar Rivas, profesor de filosofía y de ciencias sociales en nivel medio superior, ahí en el Cebatis. También soy periodista de datos ahí en el Observatorio Escolar y produzco Sonora Juega y Jóvenes sin Censura. Bueno, hay algunas cosas. Ok, ok. Entonces, tengo aquí rápidamente unas anotaciones muy importantes, yo creo. Uno es cerrar la brecha en cuanto a la aplicación del interés superior de niñas, niños y adolescentes entre autoridades estatales y federales, porque muchas veces las autoridades federales violentan los derechos de niñas, niñas y adolescentes y se amparan en que ellos no son de competencia estatal. Entonces, el DIF se queda mirando. Bueno, el DIF últimamente, y gracias al activismo que hemos estado haciendo en el Observatorio Escolar, últimamente ya se está tomando en serio las denuncias, pero como que todavía es muy tibio. Entonces, habría que cerrar la brecha en la aplicación del principio de interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Evitar que las autoridades federales se aprovechen de ese vacío. La otra es una que ya se nos olvidó: no hay bebederos en las escuelas. El otro día le pregunté a la diputada Gaby de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y no tiene una estadística. Las escuelas, los bebederos de la escuela de mi hija no sirven y el único que sirve está el asco. O sea, no hay otra palabra para describirlo, ¿no? En la preparatoria donde yo doy clases, ningún bebedero sirve. Entonces, es muy interesante y estoy por meter la solicitud de información a la SEC, que nos diga si tienen un censo de los bebederos con agua potable que funcionan en las escuelas. Es impresionante. Otra cosa, la escuela no está haciendo nadita, nos está metiendo una paliza a la narcocultura y no metemos ni las manos. Es impresionante. Pero también es muy llena de esperanza que a ojo de buen cubero, como el 50% de los jóvenes que no les gusta esa cultura, e inclusive a los que son así como que neutros, como que ya les enfadó esa cultura, pero la escuela ha sido incapaz de generar nuevas propuestas de ocio, de arte, de cultura. Y bueno, también el asunto de la vinculación. La vinculación, se habla mucho de ella, pero hay pocas herramientas prácticas que abonen transparencia y que den certeza. Yo he documentado un montón de casos de salidas escolares que se han cancelado de último momento. Y esto no solo representa una pérdida para los jóvenes, porque muchas veces la escuela no pone el transporte, lo ponen los jóvenes, ya está pagado todo y de último momento, por un berrinche del director, se cancela. Y esto además vulnera los derechos culturales de los niños, niñas y adolescentes. Y además genera frustración, genera una cultura del no se puede. Entonces es impresionante, y yo la verdad hace un año exactamente desarrollé, porque también me gusta la programación y el desarrollo de páginas web. Le dije a la SEC, oigan, vamos trabajando una herramienta de vinculación. Yo ya la tengo hecha, como el 90% de... Ya es funcional, ¿no? Ah, no, sí, luego. Y es que yo entiendo, los programadores muchas veces no son maestros, y los maestros muchas veces no saben de programación.
Entonces, yo pues por alguna otra razón se conjugaron esas habilidades en mí y por eso fui capaz de desarrollarla, ¿no? Pero vas y buscas foro y respaldo y pues la señora que me atendió, yo tengo la certeza de que ella a las 3 de la tarde deja su trabajo y se va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, realmente hay un sistema educativo poco ágil para captar la innovación. Y esa es otra, porque muchas veces los administradores de la educación, los que están allá en las oficinas de la Colosio, ellos nunca han sido maestros y los maestros rara vez trabajan allá. Entonces, esa es otra gran brecha, ¿no? Y pues la verdad, también pues hay mucho arte y mucha cultura emergente entre los jóvenes. Yo estoy entre ellos, yo soy maestro de educación media superior, en educación media superior es un hervidero, desafortunadamente pues no hay foros, ¿no? Y bueno, pues básicamente otra es evitar la especulación de las materias de filosofía y ciencias sociales. Por eso se desprestigia nuestro oficio, porque luego hay una vacante ahí, el director y el subdirector ahí andan especulando en dársela a su pariente, ¿no? Y muchas veces es gente que no tiene el perfil, ese es el detalle, o que serían incapaz de ser críticos, ¿no? La otra es, pues ahora que andan con eso, ahorrar dinero, ¿no? Un director en una escuela gana alrededor de 60,000 pesos, ¿no? Ya con todo y prestaciones, bonos adicionales y todo eso. Pues si quieren ahorrar dinero, pues ahí se pueden ahorrar un montón de dinero. O sea, a mucha gente de esas la puedes empapelar fácilmente porque hacen cosas escandalosamente opacas, ¿no? Entonces, también es una afrenta que muchos operan en la impunidad, muchos, no todos, también hay casos muy interesantes. Bueno, básicamente. Y la otra, la cultura de la transparencia, ¿no? Creo que ahí las autoridades de transparencia hacen poco para vincularse con la educación, con el sistema educativo. Muchas gracias por su aportación. Vamos entonces a más en la misma pregunta. Sí. Muchas gracias. Isabel Leiva, soy rector de UTH, pero voy a hablar del plano del territorio. Me parece que el primer desafío es tener un instrumento de diagnóstico que realmente represente las necesidades territoriales. Por ejemplo, las comunidades indígenas hay muchas comunidades indígenas lejanas de la media superior, el transporte que ahí se establece muy deficiente, tienen que tomar dos. Si hay una sequía como ahorita en el sur de Mayo, en el sur de Sonora, en Mayo, tienen que tomar 2 camiones, y ahí se le va como 40, 50 pesos que ya tienen. Falta transporte escolar en media superior y en secundaria. También ese diagnóstico tiene que decirnos, por ejemplo, que cada vez hay más padres y madres de familia que tienen alguna adicción importante. Todavía son padres que consumen algún estupefaciente que es importante tener. También es importante saber que también hay profesores, sobre todo masculinos, que también ya consumen algún estupefaciente. Se ha incrementado y eso hacemos como que no existe. Y creo que debemos de replantearnos esa parte. Y hay una separación cada vez más fuerte de lo que es el desarrollo de la tecnología con el acceso de las regiones pobres a la tecnología, sobre todo las infancias y las juventudes con ese tema. Me parece que tenemos que ser muy rudos de alguna manera en el esquema del diagnóstico. Y también la lógica neoliberal de desaparecer a las escuelas porque tienen menos alumnos, sobre todo las escuelas vespertinas. Ese es un tema que debe desaparecer porque dicen cuántos alumnos por cada maestro. Esa fórmula, la nueva escuela mexicana no la contempla y seguimos siendo muy administradores y no seguimos siendo muy inclusivos en el campo social porque todavía hay gente que va y muchas escuelas vespertinas no tienen profesor de educación física, tienen un día a la semana y queremos seguir teniendo una práctica de desarrollo. Es decir, sí es importante un llamado para la Subsecretaría de Educación Básica, que sí tenga un diagnóstico duro,
fuerte para poder modificar realmente lo que son los programas de atención y sobre todo en las regiones estas de las regiones indígenas. Muchas gracias. Bien, gracias. Ya que anda por estos rumbos el micrófono, voy a tratar de atender la pregunta en cuestión para visualizar a partir de nuestra experiencia también los desafíos principales que hemos observado desde nuestra instancia en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y también como investigadora de la Universidad de Sonora, que tenemos algunos trabajos ahí publicados acerca del tratamiento educativo de la educación en los entornos inclusivos. Bueno, sin duda la asignatura pendiente sigue siendo la inclusión. La inclusión es en el tema, al menos de la media, superior y sin duda de la superior. Pero como que estamos más hechos, más acostumbrados a que en la básica los acercamientos, la oferta, las condiciones, como que hay una participación social también de parte de los padres de familia, de parte de la propia comunidad, que le da pues una fraternidad, digamos, al tratamiento de esos espacios educativos. Sin embargo, cuando ya vamos a la media superior, vemos que esos acercamientos, esa fraternidad, y cuando llegas a la superior, se van distanciando de las comunidades educativas. Sin duda, parte de este modelo educativo que nos tiene que llevar a una reflexión tiene que ser a partir de lo que establece la nueva escuela mexicana y el marco curricular común. Hemos iniciado algunas acciones nosotros desde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos centrados en el desarrollo humano a través de promover el bienestar socioemocional con nuestros jóvenes estudiantes y buscar ese acercamiento también con los padres de familia, con la comunidad y con el profesorado, a manera pues de ir atendiendo algunas de las condiciones que se requieren para habilitar también a lo largo de la vida a nuestros jóvenes y darles esa fortaleza, porque cabe recordar que nuestros jóvenes están en una condición muy vulnerable de los 15 a los 18 años de edad, que son los que nosotros recibimos en la media superior. Entonces, parte de esto también tiene que ver, por supuesto, con las condiciones de infraestructura que existen en los planteles o en los diferentes espacios educativos y la carencia de recursos precisamente para acondicionar y la capacitación también del profesorado que se requiere para atender a especialistas que puedan precisamente atender a nuestros jóvenes en esas condiciones. Entonces, todo esto se va dando pues un modelo diagnóstico que te permite detectar en qué requieres intervenir. Y creo que es una gran oportunidad para nosotros también de poder generar programas comunitarios que permitan involucrar a la comunidad en la atención a la diversidad. Y esta sensibilidad tenemos que promover a través también de nuestro profesorado, a través de las actitudes que se requieren para atender la diversidad. Curiosamente, nosotros tenemos investigaciones que hemos detectado que la actitud es favorable, pero cuando ya lo llevas a la práctica no es favorable. O sea, una cosa es lo que te reporta las personas al respecto de la diversidad, como que sí hay disposición, pero en el momento dado eso no se da. Entonces, ¿por dónde hay que apostarle? Yo creo que hay que apostarle precisamente a generar una educación inclusiva que permita la colaboración, el acompañamiento en todos estos procesos educativos que viven nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras comunidades educativas, pero aparte de eso, la gestión también de los recursos que se requieren para condicionar los espacios, para atender la diversidad. Como parte de esto, considero que también tenemos que tener creatividad desde las direcciones, desde la parte de la autoridad
comunidad educativa que fortalezca el desarrollo, y no solamente con el diseño curricular, sino también en la gestión de los recursos, que debería de haber partidas presupuestales o los espacios de gestión ante las cámaras para promover modelos inclusivos que den los recursos que se requieren precisamente para atender la diversidad. Entonces, la apuesta es atender la parte socioemocional, que es para fortalecer la vida de los jóvenes. Creo que esta es la parte que nos va a llevar también a mejorar la parte académica en el desempeño de nuestros jóvenes estudiantes. Entonces, por ahí es, y lo otro sería pues aprovechar aquí que tenemos a los subsecretarios, pues la generación de recursos propios, o que nos permitieran también atender ante las autoridades de Hacienda, que nos permitan invertir esos recursos propios en la mejora de infraestructura que demandan los espacios educativos. Entonces, creo que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena y no dejarle todo el trabajo al sistema de gobierno, pero también es importante que haya una sensibilidad para esto, ¿no? Y sin duda la política pública está por venir con estos 3 años para hacer este gobierno. Bueno, muchas gracias, doctora Valenzuela. Acá otra participación, aunque todavía no entramos con cultura, ¿eh? Bueno, otra participación. Por una cuestión logística me gustaría recomendar que si volteamos la bocina para allá y cambiamos estas sillas para allá, tal vez nos podamos escuchar la media idea completa. Gracias. ¿Voltear la bocina para dónde? Para allá, ponemos encima el sonido y volvemos para acá. Bueno, esa fue mi propuesta desde el inicio, pero no se movieron algunas personas. Sí, no sé si gustan pasarse, son 2 hileras prácticamente las que están acá, pero habría que pasarlas por aquel lado o dejar espacio para que se muevan, ¿sí? Es la propuesta inicial. Sigue en pie por parte de Alejandro. Muy bien, cerramos entonces con esta primer ronda, sí, para poder pasar a la segunda pregunta, que va en torno a propuestas, sí, iniciativas para fortalecer la participación en actividades culturales, deportivas o científicas en todo el estado. Así es que bueno, aquí hay algunas respuestas palabras clave que los compañeros estuvieron capturando a partir de las respuestas que dieron ustedes. ¿Qué tenemos en el centro? Infraestructura, permanencia, movilidad y transporte en la parte superior, pero alrededor, digamos, de las principales respuestas. Inclusión, la inclusión me parece que quedó de manera poco desdibujada, sí, pero bueno, aparece. Identidad de género, que quiero pensar que se está haciendo referencia a lo que es la diversidad, salud mental, capacitaciones docentes, mejora de infraestructura, es lo mismo que infraestructura. Bueno, no estoy muy de acuerdo con algunas de las acomodos que se da, pero ahí están. Esas son algunas de las palabras claves que se mencionaron en esta pregunta. Vamos a la segunda entonces, que tiene que ver con iniciativas que puedan ustedes hacer, proponer para fortalecer esta participación en actividades culturales, deportivas o científicas en todo el estado. Estaba por acá la colega aquí, que ya se quiere ir, pero bueno, ella ha tenido algunas propuestas importantes que ha hecho llegar, no se han logrado concluir y nos parece muy importante que sean expuestas acá. Adelante. Sí. No me quiero ir, es para moverme, para escuchar mejor. No. Ahí voy. Bien, yo soy maestra de educación básica, específicamente en secundarias generales.
Además, trabajo en el turno vespertino desde que empecé a trabajar. Entonces, trabajo también, desafortunadamente está muy marcado esa diferencia entre los turnos matutinos y vespertinos en cuanto a la condición social del alumnado que recibimos, ¿no? Pero es muy específica mi propuesta y va un poco, lo comentó ahorita por acá, se me perdió el compañero, pero está bien, que hablaba sobre, acá está, que hablaba sobre los viajes escolares. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 que tiene la ONU está la educación de calidad. Y la educación de calidad, en gran medida, contempla los derechos culturales de los niños. Bueno, niños, niñas, adolescentes, de las personas en general, ¿no? Pero bueno, yo tengo un perfil profesional artístico. Yo soy egresada de la licenciatura en Artes Escénicas y he tenido la oportunidad de estar trabajando también desde ese perfil con alumnos de secundaria. Entonces, específicamente esto es sobre el derecho al acceso a la vida cultural, que está contemplado dentro de sus derechos culturales. Como ejemplo, la semana pasada logré traer a mis alumnos a una excursión al Museo de la Cárcel y después al museo de aquí de Musas. Las instituciones como los museos y la Secretaría de Educación ya tienen recursos ahí, que ya se les paga a gente por ser guías de museos, ya se le paga a alguien por hacerse cargo del transporte escolar, hay presupuesto para ponerle gasolina a los camiones. Ahí hay mucho presupuesto. Cuando hablamos de infraestructura y de que es que no hay dinero, ya hay dinero que está ahí sin moverse, vamos a decirlo así. Esa es la experiencia que he tenido yo. ¿Y que en dónde está el problema? En la vinculación de las instituciones. Entonces, fue una serie de muchas cartas que tuve que mandar, de hasta apoyo para que me presten un camión, tener que subirme hasta el nivel de una subsecretaria para que me presten un camión por cuestiones de agenda, pero se logró. A lo que voy es, lo voy a puntualizar. Por el derecho al acceso a la vida cultural, específicamente un plan para secundarias, constaría de 3 cosas. Lo primero es la vinculación de las instituciones educativas y culturales. Tenemos SEC Sonora, Universidad de Sonora, que en el área al menos de arte, de artes escénicas, de música, hay conciertos siempre, hay eventos siempre que son hasta gratuitos y que a veces los hacen específicamente para una población de esta edad y que no tienen público, porque a veces no se enteran las instituciones. Tenemos ISC, tenemos CIMCA, tenemos el INA, tenemos la Casa de la Cultura, la Cineteca Sonora, el DIF Sonora, el Instituto Sonorense de la Juventud. Son muchas instituciones que pueden trabajar de la mano simplemente con la finalidad de crear una agenda que ya esté propuesta desde la misma Secretaría de Educación y que llegue a las escuelas, porque nuevamente, que un solo maestro tenga que hacer demasiadas gestiones para lograr sacar a sus alumnos a un museo, no debería de ser habiendo tanto recurso para eso. Y lo otro es la capacitación del personal de las instituciones para atender a varios públicos. Creo que la figura también, hablando de los museos específicamente, voy a decir, no tenemos la cultura a lo mejor del guía o la preparación. Y si esto se convierte en un programa o en un proyecto, la Secretaría puede aportar en capacitación de tipo pedagógica para atender a diferentes niveles educativos al momento de que reciban una visita. E insisto, esto es de acuerdo al derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes al acceso a la vida cultural y que se puede solventar desde la misma escuela. Creo que es algo que la misma escuela les puede proveer y la misma institución secretaría les puede proveer. Entre muchas otras cosas, pero por ser muy específica va esto. ¿Ok? Gracias. Sí, bueno, Daniela ya nos había incluso hecho llegar una propuesta respecto a las visitas que se puede hacer para los museos y efectivamente no veo a la persona de vinculación
para que tome nota, digamos, ¿no?, de este tipo de vinculación urgente que se requiere llevar a cabo. Sí, la maestra Aldaco. Gracias. Voy a parar, ¿verdad? Porque lo sostengo en la mano o me lo pones. No te preocupes. Ya son buenas tardes, ¿verdad? Creo, ¿sí? Buenas tardes, ¿se oye? Gracias. Que nada, agradecer tu intervención, que nos tocas el tema de la cultura y qué bueno que la ubicas como un aspecto importante de los derechos de todo ser humano, el acceso a la cultura, a los bienes culturales, a los servicios culturales. Por un lado tenemos el tema del desarrollo artístico, que está, digamos, administrado por la Secretaría de Cultura Federal y los institutos de cultura de los estados o secretarías de cultura de los estados de la República. Por otro lado, el sistema educativo. El problema está en la falta de mecanismos de vinculación. Ambos senderos están caminando, fortaleciéndose cada vez más, sin embargo, no hay esa vinculación que desearíamos tanto de la parte educativa como de la parte artística. Tenemos un cúmulo de entes, artistas que están en la sociedad y que no han obtenido un camino óptimo para desarrollarse de una manera pedagógica. Y ahí están las escuelas sin instructores o con muy pocos instructores. ¿Qué es lo que falta? La vinculación. Definitivamente es el tema, y qué bueno que mencionaste que la persona de vinculación en este momento no está, pero ya le pasarán, ya le dirán, ¿no? En el caso de lo que comentaba la compañera, pues de la igualdad o de la equidad que debe haber en el acceso a los recursos culturales, tenemos un programa que acabamos de iniciar que se llama Yeucuacti, que significa en español, es del yaqui, de la lengua yaqui, significa viaje de ida y vuelta. Le pusimos así porque consiste en que alumnos de cualquier nivel educativo, primaria, secundaria, preparatoria, de los municipios del estado, vienen a Hermosillo en un autobús a pasar todo un día, y le hemos llamado escapadas culturales. ¿De qué se trata? Ya llevamos 2 experiencias, una con alumnos de primaria de una escuela del municipio de Benito Juárez y otra con alumnos de preparatoria del CECITE, por cierto, de Ónavas. En la mañana salen a las 5 o 6 de la mañana, llegan a Hermosillo, los recibimos en la Casa de la Cultura, les damos una gira por la Casa de la Cultura, les ha tocado a los muchachos o a los niños presenciar el ensayo de la Orquesta Filarmónica, por ejemplo. Nos vamos al teatro, les explicamos que es un teatro de niños que nunca en su vida han estado en un teatro, jamás. Se impresionan, se emocionan, se motivan, se les explica lo de las tramoyas, cómo suben, cómo bajan, para qué sirven, se les da se les prepara una presentación artística, ya sea de música o de baile, etcétera. De ahí nos los llevamos a los talleres de la Casa de la Cultura e incluso les ha tocado clases rápidas de baile, inmediatamente comienzan a bailar. Y de artes visuales, los hacen dibujar o pintar en un lapso de 40 a 45 minutos. De ahí pasamos al Musas, del Musas, aquí les damos de comer, les hacemos su lunch, su comida. De aquí nos vamos a culturas populares y luego de ahí a la Cineteca y se les pasa una película, de tal forma que los estudiantes acceden por primera vez, muchos de ellos, a espacios en los que nunca habían estado, en niños que nunca habían estado en un cine. Y la Cineteca, como ustedes saben, pues tiene su sala de cine y su pantalla gigante. Entonces, es un programa que estamos haciendo una vez al mes, según los municipios se vayan inscribiendo. Pero ¿qué pasa? Que lo estamos haciendo en relación directa
con los municipios o con las escuelas, pero si esto lo elevamos a un programa continuo de parte de la Secretaría de Educación, bueno, qué mejor. Eso es lo que nos hace falta, porque de pronto, ¿y cómo le hacemos? Bueno, los de Benito Juárez tenían autobús, se lo consiguieron ellos, pero los de UNAVAS no. Entonces fui a hablar con nuestro amigo de movilidad y transporte del Estado de Sonora, el maestro Sierra, no recuerdo el nombre. Bueno, nos facilitó un autobús, pero todo es así, o sea, no está estandarizado. Mi propuesta sería que de parte de Hermosillo como capital del estado, en donde tenemos la infraestructura más abundante, cultural, nos vinculemos con ustedes y sea a través de ustedes que las escuelas puedan estar viniendo. Nosotros tenemos todo para recibirlos. Ahorita que decía la compañera de los guías de los museos, todos nuestros museos tienen guías, todos, o sea, tenemos 7 museos y todos tienen personal capacitado para ser guías de las personas, de los usuarios de los museos. En ese sentido no hay ningún problema, es cuestión nada más de vincularnos. La otra parte es de aquí hacia allá, ¿verdad? O sea, por supuesto que es importante y el instituto lo hace, hemos llegado a los 72 municipios por primera vez en la historia de Sonora, cultural de Sonora, hemos llegado a los 72 municipios, por lo menos una actividad cultural en el municipio más remoto. Se trata de eso, ¿no? De que tanto vengan hacia acá como de nosotros, eso ya se hacía desde hace mucho tiempo, no lo comenzamos nosotros, pero lo que yo creo y quiero y propongo es una estrecha vinculación de verdad entre lo artístico y lo educativo. Y algo ya para terminar, podría hablar mucho tiempo más, pero quiero comentarles también que en la parte de la neurodivergencia, el arte está comprobado. Yo he leído libros sobre el tema, estudios, que el arte es la mejor vía para canalizar las emociones, las frustraciones, las inseguridades, los traumas, las discapacidades de niños, adolescentes y adultos. Y ahí estamos, ahí está el arte esperando nada más ser visibilizado y ser utilizado. No hay que tenerle miedo a la palabra, usar el arte para sanar, para curar, y si no podemos lograr la salud total, sí, ir paliando los obstáculos que le significan a un niño con neurodivergencia desarrollarse. Entonces, vinculación, esa es la palabra clave. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila. Sí, una participación más para poder pasar a la ciencia también. Sí, bueno, sí, ya después no hay participación sobre ciencia, tecnología, son algunos otros temáticas que están dentro de una educación integral, humanista, sí, que no han sido abordados. Indudablemente la vinculación entre la educación y las artes no puede verse, no podemos seguir viéndola como dos entes separados y mucho menos como complementarios por la tarde. ¿Sí? Tiene que formar parte del currículum de manera urgente en todas las escuelas, en todos los niveles, bajo cualquier condición de aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Octavio Avendaño, soy el director del Museo de Arte de Sonora y creo que ya la propia escuela mexicana establece un compromiso de vinculación muy importante entre el sistema escolar y los museos. La nueva escuela mexicana subraya la importancia de que los niños, que los estudiantes salgan a los museos, y ese ha sido uno de nuestros grandes problemas, ¿no? La falta de infraestructura de las escuelas públicas en transporte para que las infancias vengan a los museos. Lamentablemente ahí hay una desigualdad porque las escuelas privadas sí vienen, ¿no? Porque tienen la infraestructura, tienen los camiones, pero a pesar de que nosotros vayamos a las escuelas a llevar el museo hacia las escuelas, la experiencia no es la misma. La experiencia de que un niño salga de su entorno
y venga a una institución como un museo y viva una experiencia distinta, aporta no solamente a su formación de conocimiento formal, sino algo que nos interesa mucho a los museos, que es el desarrollo del pensamiento sensible, ¿no? Y el pensamiento sensible, como decía la maestra Aldaco, no solamente tiene que ver con enfrentar la construcción simbólica del niño o de las infancias, sino también aporta la cultura de la paz. En un momento en el que estamos transitando como sociedad y como país, el museo se vuelve aliado en generar pues sujetos cívicos que en un futuro van a desarrollar empatía y emociones solidarias en un entornos caóticos. Y finalmente, creo que si queremos apostar por un desarrollo educativo del Estado, no lo podemos pensar sin un desarrollo cultural. Y como decía la maestra Aldaco, esto tiene que ser pues relacionado uno con otro, porque si no hay esa vinculación, por más que se hagan esfuerzos de uno o de otro lado, la falta de uso de la infraestructura cultural por parte de la educación pública hace que pues los esfuerzos se disminuyan y que sea más complicado todo. Muchas gracias, Octavio. Acá, alguien, aquí, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Miren, mi nombre es Eric Castillo. Vengo de la Secretaría de Economía y Turismo. Ahorita estaban hablando de un tema de educación, cultura, pero de igual manera hay que tocar y que va de la mano con estos conceptos de acuerdo al tercero constitucional que nos dice educación, cultura y de igual manera esparcimiento. La Secretaría de Economía y Turismo, en este caso, también da esa oportunidad a niños, jóvenes y adultos de ir más allá de lo que se en sus aulas. Lo que nos hemos dado cuenta, no sé si han visto ustedes algunas entrevistas, de que se le han preguntado a los jóvenes, a los niños, si conocen municipios del río Sonora. De 10, uno nada más contestó. ¿Y sabe quién contestó? Uno que era parte del municipio. ¿Por qué? Porque no dan esa oportunidad a los menores de ir más allá. La Secretaría de Economía y Turismo también puede formar parte de esta acción que quieren implementar. De hecho, mes con mes la Secretaría de Turismo elabora un plan de las festividades que llegan a tener los diversos municipios. Hace poco acabamos de tener el Machicuy, en Agua Prieta, acabamos de tener la Feria del Cobre, en Cananea, municipios que de igual manera necesitan ser visitados porque son parte de la cultura y de la historia, ¿no? Nada más para complementando aquí la información, para que sea parte y lo tomen en cuenta. Una pregunta, ¿tienen camiones? ¿No tienen camiones? Pero tenemos guías de turismo. Guías turísticos, ok. Perfecto, muy bien. Bueno, ciencia o cultura o no sé. Muchas gracias, un gusto, perdón que les doy la espalda. Sí, me gustaría en el sentido de ciencia, voy a tratar de ser muy ejecutiva en ese sentido. Definitivamente incorporar el tema de impulso al ecosistema de innovación en diversos pilares. Creo que es muy importante en este tema el fortalecimiento de la participación, el pilar de apropiación social de la ciencia y la tecnología, que nos lleva a toda esta divulgación científica y tecnológica a través de diversas temáticas que tenemos, cómo acercar la ciencia y la tecnología a los niños, a las jóvenes, a la sociedad en general. Un tema muy importante, el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas, como aquí trabajamos precisamente de la mano con las diversas secretarías, porque al final de cuentas ciencia y tecnología es un tema transversal y justo es en ese sentido como desde la educación, desde el tema económico, tratamos de fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas. Otro tema y un tema muy importante también, cómo impulsamos el tema de los que son los proyectos de innovación, toda la parte de investigación, pero vinculado también a acercar la academia con la industria, ¿no?
cómo buscamos que esa investigación sea investigación aplicada a las necesidades actuales y futuras que nos está reclamando el sector productivo, ¿no? Y otro pilar también muy importante para este tema de ciencia y tecnología es cómo impulsamos la investigación en temas científicos, tecnológicos, en temas de humanidades, pero siguiendo una línea en este sentido a nivel federal, estatal y a nivel regional y local también, ¿no? Entonces, para esto creemos que es importante el fortalecimiento también del sistema estatal de investigadores. Gracias. Necesitamos muchas científicas, las áreas están muy desequilibradas, entonces, ¿cómo lo impulsamos desde las primeras infancias, sí? Estas temáticas. Hace muy poquito tiempo, 2 semanas, me tocó escuchar a un chico de una preparatoria del pueblo Miguel Alemán que decía, es que necesitamos que las ferias y las diversas cosas de la ciencia se lleven al poblado, porque allá nos llega, pero una vez al año algo. Entonces, sí es importante también a poblaciones vulnerables llevarles la ciencia aplicada. Creo que es un tema muy importante. Mujeres en el área de la ciencia, sí, también otro tema pendiente. Deporte. Buenas tardes. Me voy a poner de este ladito para poder verlos a todos. Primeramente, pues, es un área de oportunidad para poder expresar en este tipo de foros, que es un alto total en el camino y poder, vamos así decirlo, reivindicarnos, progresar o detenernos y agarrar la viada, como decimos, ¿no? En el tema del deporte, en el área de educación, tenemos que visualizar que hay 2 tipos de deporte que en la sociedad se trabaja. Es el deporte social y es el deporte escolar. En el deporte escolar vienen programas que se han venido trabajando, pero vemos por ahí un hueco, un vacío, en el cual no alcanzamos a dimensionar todavía cuáles son esos pasos que no hemos dado en el área educativa. ¿Dónde va? Bueno, el deporte social lo manejamos, sabemos muy bien, que es a través de dependencias como lo es Codesón. En ese deporte, al incluirse dentro del sector educativo, estamos descuidando una parte fundamental en el deporte social. No podemos dar resultados en el deporte escolar a través de un deporte social. Tenemos dentro de esa área maestros de educación física que se encargan de desempeñar tal labor en la formación integral, ¿no? Hablemos de las 3 esferas que comprenden, pero también en el área social tenemos que desempeñar todas esas áreas que son en las que se respalda la familia, la que se respalda la escuela, la que se respalda nuestro gobierno, que es tener a los niños ocupados, lejos de las adicciones y lejos de todas aquellas funciones que hacen que en su mayoría terminen por el camino equivocado o en la deserción escolar. Por eso, en esta propuesta, por ahí viene material deportivo Educat, no me alcanzó a poner toda la palabra, pero dentro de ese material viene también material didáctico que se debe implementar en cada una de las escuelas. Es importante que sea la contratación adecuada dentro de cada una de las áreas educativas, como maestro de educación física de preescolar, primaria y secundaria, hablemos de básica, pero también está en el sector de media superior, que es importantísimo porque es la parte fundamental en el crecimiento de nuestros jóvenes, que deben de estar ocupados. Ya tenemos una gran ventaja con los interprepas que se han estado elaborando desde el año pasado. Hoy se refuerza nuevamente con los interprepas. Pero ¿qué pasa en el sector social? Codesón se alía con el sector educativo para sacar las convocatorias. Y hasta ahí estamos bien. Hasta ahí satisfacemos las necesidades de las escuelas. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Y la propuesta es la siguiente. Tenemos que manejar Codesón como una institución, en manera de propuesta, como una institución social,
sí, vinculada al sector educativo porque son el mismo factor humano que venimos manejando desde que son pequeños y que va a llegar el momento, estará dentro de un plantel educativo, pero en la mayoría de las partes de ocio va a estar fuera del sector educativo. Es decir, va a estar en las canchas, va a estar en la comunidad, va a estar en los estadios, lejos del ojo educativo. Por eso la propuesta es ampliar más, ver más el recurso para el área del deporte en esos dos sentidos, sector social y sector educativo. Muchas gracias, doctora Rosa María. Hay un desafío que me habían planteado desde el inicio, sí, un asunto pendiente, pero básico para la educación inicial, ni tan inicial, que permea hasta la educación superior, queja recurrente en las universidades. Los estudiantes leen poco, los estudiantes no comprenden, ¿sí?, lo que leen. Entonces, ¿qué es un objetivo de la educación básica? ¿Sí? Estoy hablando de lo que se le ha denominado aprendizajes fundamentales por parte de la UNESCO. Le voy a dar ahorita la participación a la colega que está presente, pero antes al compañero. Sí, buenas tardes. Yo soy Manuel de la Cruz, soy director del deporte ahí en Codesol. De igual forma también soy docente en la Universidad Estatal de Sonora en la licenciatura de entrenamiento deportivo. Y nada más, tomar el micrófono nada más para apoyar aquí la propuesta aquí de la doctora Mancha también. Bueno, en Codesol tenemos dos rubros, que es el alto rendimiento y tenemos la cultura física. Y sí, como comenta la doctora, es un área que se está perdiendo un poquito lo que es el desarrollo del deporte social o la cultura física como tal. Una inquietud que teníamos ahí nosotros es que creo que es aquí el momento de decirlo, es necesitamos cumplir con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de Salud en cuanto a ejercicio. Una cosa es el deporte y otra cosa es el ejercicio físico. Hay que ver el deporte a lo mejor como un medio para hacer actividad física. Sin embargo, una preocupación y una inquietud que tenemos todos, yo creo, es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud aquí en Sonora, el 60% de los sonorenses no hacen actividad física y el 80% no cumple con estas especificaciones. Es decir, que únicamente el 20% está cumpliendo con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos también, quisiéramos ver por el medio de las escuelas, ya que ahí donde está la población y es donde se está educando, es buscar la forma de que se haga ejercicio físico de forma diaria, porque es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, son 60 minutos de actividad física moderada a intensa en jóvenes. Estamos hablando de una hora diaria que se debería de hacer y lo que queremos es que se haga un hábito. Realmente, ahorita también, según datos de la Secretaría de Salud, en Sonora, más o menos el 75% de los sonorenses estamos sufriendo de sobrepeso u obesidad. Es decir, que del grupo aquí donde estamos nosotros, pues la tercera parte, de 3/4 partes tenemos sobrepeso u obesidad. Y eso es lo que tenemos que combatir por el lado del deporte y apoyar el deporte social, como lo comentaba aquí la doctora Mancha, y apoyar eso, tratar de hacer que pudiera ser una hora diaria de ejercicio previo a la escuela, a lo académico, y que se hiciera realmente que sea como un hábito, como lavarte los dientes, ir a comer, que sea diario, educar a todas las personas a hacer eso exactamente. De igual forma, pues nos sumamos también los trabajadores. Y un punto muy importante de todo esto, porque al final de cuentas estamos trabajando lo académico y estamos trabajando el deporte, son los padres de familia. Los padres de familia son los principales que van a inculcar toda la cultura y todos los valores a sus hijos. Y es también, si se pudiera hacer algo de educación para los padres de familia también, que se trabajara también de esa forma. Pero sí, apoyo la propuesta aquí de la doctora Mancha. ¿Por qué? Porque sí ocupamos más personas haciendo el deporte como actividad física, como ejercicio físico, y que se vea el deporte social para tratar de apoyarlo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y por cierto, nos dijeron las colegas del CIAT el otro día que pensamos que 1 hora diaria y estamos 10 horas sentados y luego vamos y nos paramos al gimnasio. Y que eso no es redituable para la salud, que también tenemos que meter, sobre todo en las escuelas, los niños que están en las escuelas, actividad durante la mañana, no solamente cuando tienen clase
de educación física, sino meter durante la rutina escolar, como la tendríamos que meter también en nuestras oficinas, no estar sentados tanto tiempo. Muy bien, les cedo la palabra aquí a la compañera que es de la Asociación Zorro Rojo, sí, y nos gustaría mucho poder escuchar, son lineamientos de la UNESCO que nos han aportado para los aprendizajes fundamentales. Y tenemos ya 2 años trabajando en un proyecto, pero nos ha faltado un eje dentro del plan estatal. Así es que muy oportuna la intervención. Muy buenas tardes y gracias por la participación. La oportunidad de la palabra, soy Diana Esquer, justo de la Fundación Zorro Rojo, y hemos estado trabajando aquí en Sonora en acompañamiento con la SEC, la Secretaría de Políticas Educativas, para implementar estrategias y pues sí fortalecer las capacidades en aprendizajes imprescindibles con niñas, niños de primero a tercer grado de primaria. ¿Por qué? Porque es donde está una mayor de las problemáticas de analfabetismo. Nos hemos encontrado que alumnos pasan de tercer grado en adelante sin saber leer y escribir. Es decir, que no consolidan esos aprendizajes en estas pues, edades iniciales. Entonces me voy a permitir leer algunos puntos importantes que no quiero que se me pasen y ponerlos sobre la mesa. Y al hablar de alfabetización inicial, pues no es solo una meta educativa, es hablar, como dijo la doctora Lupita al inicio, es de un derecho fundamental y pues también es la base de la transformación de la vida de niñas y niños, porque sabemos que leer y escribir nos va a abrir muchas puertas. Probablemente nosotros no estaríamos aquí si no hubiéramos logrado aprender a leer y escribir. Al hablar de alfabetización desde un sentido amplio, no nos referimos únicamente a la oralización de un texto, sino también a comprender, a desarrollar y ayudarle a nuestros niñas y niños a crear un pensamiento crítico, a ser ciudadanas y ciudadanas con un pensamiento analítico y también a jerarquizar la información. Y también, muy importante, la comprensión lectora desde los primeros años. Y esto también pues, nos permite ir formando ciudadanas para un futuro y lograr una meta. Y para lograr esta meta, yo al menos desde la Fundación, en acompañamiento con los compañeros de UNESCO, hemos puntualizado 4 ejes o 4 puntos importantes como pues, punto de partida. No quiero ser redundante, pero ya también muchas de mis compañeras aquí docentes presentes ya lo han mencionado, pero igual también para ponerlo sobre la mesa. Creo que un punto importante sería reconocer la diversidad cultural. Sabemos que en México pues, es un país muy diverso y parte de esa diversidad está aquí en el estado de Sonora. Es necesario contar con una alfabetización en un estado crítico y multilingüe. Por lo tanto, pues es hablar justo de lo que ustedes están hablando, de una educación incluyente, que impulse una alfabetización que forme lectores y escritores reflexivos. Una educación que reconozca la diversidad y alfabetice a niñas y niños desde su lengua materna, y eso no como un plus, sino más bien como el derecho que ellos tienen, que ellos y ellas tienen de ser alfabetizados desde su lengua materna. También es sabido que las infancias que son bilingües logran consolidar aprendizajes lingüísticos con mayor eficiencia debido a que ellos ya tienen estas reflexiones que se logran cuando se logra aprender más de los idiomas. ¿Es el mío el que suena así? No, no es mi micrófono el que suena así. Ok, perfecto. Punto 2, y lo mismo que ya han estado ustedes también mencionando acerca de una educación incluyente y equitativa, no como una excepción, sino como un principio. Se debe garantizar el acceso y permanencia a una educación justa y de calidad a todas las niñas y niños sin importar los orígenes o saberes previos. Para ello también es necesario capacitar a las y los docentes en estos temas para que también ellos cuenten con habilidades, que cuenten con materiales y actividades suficientes y adaptados para esta diversidad que se encuentra en nuestro estado principalmente, ¿no? Y eso me lleva al punto 3, tener docentes acompañados y tener docentes reconocidos. Sabemos que estos retos que se ven y esas problemáticas que han aquí ustedes comentado, pues nosotros como docentes las vemos en el aula. Nos los enfrentamos de manera diaria, de manera que entonces ahí empieza también a dar este apoyo a las y los docentes. Tenemos que reconocer y revalorizar el trabajo de las y los maestros. Es necesario impulsar
e impulsarles para contar con una formación continua, que esta también sea acompañada y que les brinde herramientas necesarias y reales para su función. Y también aquí sería comentar un acompañamiento socioemocional, porque es cierto, a veces no tenemos esas capacitaciones adecuadas o capacitaciones con estos temas o este enfoque, y al final de cuentas nos vemos en el aula con una diversidad de niñas y niños que tienen distintos diagnósticos y a veces no sabemos cómo atenderlos, exacto. Y por último, y creo que eso es algo muy importante también, es necesario repensar nuestra concepción que tenemos acerca de las evaluaciones. En los nuevos planes de estudio se apuesta por una educación formativa, incluyente e integral, por ello que las evaluaciones tienen que ser adecuadas con una mirada formativa, humana y contextualizada. Es decir, en donde el error no se tome como un castigo o como un fracaso, sino más bien como una oportunidad de aprendizaje, donde las evaluaciones nos dan cuenta a nosotros de qué es lo que saben las niñas y cómo lo saben, para entonces iniciar nosotros como docentes a resolver estos problemas que presentan las niñas y niños. Y bueno, para lograr la alfabetización inicial desde ese sentido amplio, creo que los planes y programas de estudio deberán reflejar los desafíos a los que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, de manera que preparemos a niñas y niños para un mundo cambiante. Que las infancias de hoy se conviertan en ciudadanos críticos, comprometidos y empáticos, porque como les mencionaba, alfabetizar desde un sentido amplio no es nada más aprender a decodificar, sino leer y escribir, sino más bien es abrirles puertas y oportunidades a las niñas y niños del Estado de Sonora. Gracias por escucharme y abrir el micrófono. Muy bien, le recordamos que quien quiera hacernos llegar la propuesta por escrito, se lo agradecemos muchísimo. Bueno, se nos acaba el tiempo. En realidad abordamos las diversas desafíos que se plantearon desde un inicio. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a hacer un recuento de lo que se ha presentado aquí. Afortunadamente la primera intervención tuvo un panorama general que abarca casi todos los tópicos. En la primera pregunta de los desafíos, pues logramos identificar, por así decirlo, grandes brechas o grandes temas estructurales que hay que resolver. Fue la participación de Dora Padilla, de Unison, con un escrito y una participación que se llamó Visión crítica de la educación superior, retos estructurales. Entonces, en estos retos estructurales podemos observar o recuperamos varias brechas que hay que resolver: la brecha territorial, la brecha de modalidades educativas, la brecha en relación a la atención a grupos vulnerables, la brecha en relación a las condiciones laborales del profesorado, la brecha entre el crecimiento de la educación superior y el escaso crecimiento del posgrado, y la brecha de las pertinencias regionales. Es decir, en el caso de la primera, la brecha territorial, pues tendríamos que abatir la concentración del sistema educativo en pocas ciudades y tratar de diversificar la presencia educativa en los distintos lugares del Estado. Hace propuestas particulares interesantes. En la brecha de modalidades, que también hemos estado trabajando en la Secretaría y a nivel nacional,
ya tenemos que salir de la modalidad escolarizada y avanzar en la modalidad mixta y en la modalidad a distancia. Esto se complementa también con lo que presentó Mari Carrasco de atender la brecha en la atención de la deficiencia en algún segmento de la población, en educación primaria y también en adultos. Entonces es otra brecha que también ya está instrumentada, poner atención, fortalecer esa parte. En el caso de la brecha de grupos vulnerables, pues fue donde más intervención hubo en los restos de los participantes y que tiene que ver con la inclusión. Entonces, en el tema de inclusión salieron propuestas muy interesantes. Tenemos pues la de Beatriz Valenzuela, docente de educación media superior, en donde el tema, un reto fundamental que lo estamos experimentando en todos los niveles educativos, es la atención a la discapacidad y en ese sentido las habilidades y las competencias que se requieren para los docentes. Y lo sintetiza en algo que se va redundando con el resto de las participaciones, que es importante crear una política educativa para la inclusión y diagnósticos a profundidad en cada uno de los temas de la inclusión, no solo de un tipo de discapacidad, sino de todos los tipos de discapacidad, de cómo los docentes tienen que aprender ciertas habilidades y competencias, cómo necesitamos infraestructura especializada, apoyo especializado, reformar UCICAM. No lo dijeron aquí, pero es parte de lo que ha salido en la discusión. Formar el recurso humano, manejo de jóvenes en el aula, contratar especialistas. Melissa, de Psicología Unison, pues hace una propuesta muy puntual sobre esta temática y para reconsiderar los temas de repertorios sociales, permanencia, condiciones para la permanencia, reconsiderar prácticas, etcétera, etcétera. Se van a retomar todos los puntos que presenta y que la doctora Norzagaray también lo retoma y lo sintetiza, es decir, ya tenemos muchas políticas que garantizan el acceso, tenemos que enfatizar la permanencia, políticas para la permanencia. Entonces también tenemos la propuesta de todos los que participaron de visibilizar los problemas, no ocultar los problemas, atender los distintos problemas y no solamente se expresan a través de las palabras, tenemos que agudizar la mirada para detectar varios problemas. El profesor Oscar Rivas de Cebatis de Filosofía nos llama a ponerle atención a la brecha en la eficiencia presupuestal, la transparencia, la rendición de cuentas, y yo lo sintetizaría en que tenemos que cerrar la brecha en condiciones mínimas de salud, seguridad, acceso al agua, acceso a las condiciones mínimas en cada una de las planteles educativos. Hay planteles educativos que tienen todas las condiciones, pero hay muchos, como se dijo aquí, que les faltan, incluyendo lo básico, como son los bebederos, baños, etc. Es otra brecha a cerrar. Tenemos también, bueno, en esta parte pues fueron 6 mujeres las que participaron y 2 varones. Sigue dominando la perspectiva de género, ya no vamos a abundar en eso. Y pasamos a la segunda de las propuestas e iniciativas en participación, en cultura, deporte, etc. Se sintetiza, como bien se señaló aquí, en vinculación transversal, vinculación interinstitucional,
Primero se dijo que se una cultura y escuela, o Secretaría de Educación y las instituciones de cultura. Después se agregó turismo. Turismo, pues es parte de un proyecto estratégico del Plan Estatal de Desarrollo de fomentar las actividades y el reconocimiento de la parte cultural de Sonora, y la parte cultural de Sonora pues son festividades, escultura, etcétera. Entonces la alianza interinstitucional tiene que venir de estas tres instancias: Economía, Turismo, Secretaría de Educación y Cultura y Instituto Sonorense de Cultura, además de, como vamos a ver más adelante, CEDART y una serie de instancias. Aquí, bueno, participaron desde la visión de la escuela, desde la visión de la Secretaría de Economía, desde la visión del Instituto Sonorense de Cultura, desde la visión del COECIT, Ciencia y Tecnología, desde la visión del deporte. Entonces, en todos ellos se mencionó que es importante fomentar la alianza interinstitucional, los viajes, garantizar el derecho a los bienes culturales a través de distintas estrategias que supongo que ellos lo retomaron mejor que yo y va a estar mejor expresado en la propuesta final. Sistema cultural, sistema educativo, es algo que ya está en la definición de lo que es la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación y Cultura, al interior de la Secretaría tenemos que generar estas alianzas cada vez mejores, aprovechar los recursos, y esto nos regresa al planteamiento de la primera propuesta, que decía que tenemos que hacer, compartir laboratorios, compartir infraestructura, compartir, colaborar, y que todo esto está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y que lo tenemos que aterrizar en cada uno de los temas que nos corresponden. Líneas de acción innovadoras también se planteó para desconcentrar la oferta, crear polos educativos interinstitucionales en municipios rurales y serranos, nodos virtuales apoyados por laboratorios móviles. La parte de la tecnología la hemos venido trabajando también a nivel superior en todo lo que son los aprovechamientos de las herramientas digitales, que se sintetiza en que para tener una propuesta educativa de mayor fortaleza necesitamos apoyarnos unos entre otros. Potenciar el posgrado, indiscutiblemente, pues sí, Secretaría de Economía, con todo el Plan México, no podemos avanzar en la educación transformadora sin potenciar el posgrado. Establecer convocatorias mixtas, se decía, entre públicos y privados. Esa es una propuesta que creo que la debemos de retomar. No puede haber diferencia o distancia, cada vez hay que cerrar la brecha entre la alianza educación, o más bien academia, gobierno, y que le entre el sector privado. Se están trabajando propuestas en este sentido y aquí hay algunas interesantes. Potenciar el posgrado, articular los consorcios institucionales. Esta es una manera de decirlo a nivel de educación superior, pero también se dijo articular las esferas de incidencia en la cultura, en el deporte, etc. Todo es articular. Fomentar entonces las alianzas. Diversificar modalidades de estudio, ya lo dijimos, tenemos que avanzar hacia las modalidades, las microcredenciales, el reconocimiento de los saberes mediante microcertificaciones. Garantizar la inclusión, lo sintetiza muy bien, ¿quién fue Padilla? Dice, implementar becas específicas, infraestructura accesible y programas de mentoría bicultural para estudiantes indígenas, así como para agrupamiento y como acompañamiento especializado para quienes viven con discapacidad. Están las propuestas, en pocas palabras, de cada uno de ustedes, están los documentos y nosotros nos vamos a encargar de una clasificación y de retomar
cada una de sus propuestas, de tal manera que queden engarzadas en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo. La vamos a armonizar también con otros temas que quizás no se mencionaron aquí, pero que ya los tenemos detectados. Lo importante era escucharnos entre todos y saber cómo estamos pensando, ver la mirada de cada uno de ustedes, y aquí se ha recogido de una manera muy enriquecedora. Así que muchas gracias, y pues los colegas aquí nos van a hacer llegar toda la relatoría y la podemos realimentar y hacer llegar con ustedes para fortalecerla. Muy bien. Pues con esto cerramos. Se dieron por ahí algún receso a alguien, pero nosotros no nos dimos, le seguimos de frente, pero con esto cerramos. Agradecemos a todos su participación. Insisto, los escritos son muy importantes para que nada se pierda. Si nos hacen llegar a los diferentes correos, creo que conocen todos los nuestros. Sí, con todo gusto los recibimos o por escrito. Muchas gracias. Muy buena tarde. Esta no supe quién era, o si va a ver. Sí. Hay un formulario en la página. Sí, sí. ¿En qué página se lanzó la convocatoria? La convocatoria del gobierno del Estado, ¿no? En la página del gobierno del Estado. Ah, ok, en la Pero página. si nos las hace llegar nosotros, no se pierdan. Ah, excelente. Nosotros lo vamos a concentrar. ¿Usted de cuál es su cargo? Al profesor Basurdo sí lo identificó, él es de media Yo superior. trabajo con el doctor Basurdo. Ah, bueno, Es la subsecretaria de Política Educativa, es la que la Renaga. engloba todo. González. González. Guadalupe González. Ah, bueno, ahí se las hago llegar. Ya tengo la página, tengo una página construida, mire. Y ya es funcional, o sea, es nomás de llenarle la información de todos los actores, de todas las instituciones. Que el siguiente ya funciona. Retomar las propuestas, ya te agarramos la palabra. Sí, ya sabe. Mire, aquí está, mire. La herramienta de vinculación. Directorio de vinculación de todas las escuelas. ¿A quién se lo presentaste? Que no tienes peso. ¿Cómo? ¿A quién se lo presentaste? ¿Sabe alguien ahí en la SEC? La de GETIC de la SEC. No, sí me interesa. Sí, ahí está, nada más que los de la de GETIC, ellos son programadores y no son maestros, pues. Y así. Mira. Bueno, voy a cortar la transmisión. A ver si me da una entrevista brevemente ahorita. Sale. Sí,